no dicen. Yo confirmo que la mayoría de veces que, digamos, las mamás sienten que es nene. Y si sienten que es nena, es nena. O sea, tengo una amiga de la mañana que está embarazada y sentía que era nene. Y caen en su gender reveal party, nene. Y la pancita igual. Y es que fuimos al ultrasonido hace como una semana, 2, y cabal el doctor casi nos decía el sexo, pero bueno, aquí desconfiando, yo vi como un tilín, pero no era, o sea, después vi cómo se ven en las imágenes, cómo es la vagina de un bebé y es como una cosita así, bien rara. Entonces me confundí más, no sé si es niña o no. No, en los primeros meses es muy parecido. No, no se Ajá. puede. Yo tengo no una dijo tía. nada. ¿O te dijo que no se Mi podía ver hermano- todavía o qué? ¿Qué? El doctor que te No, dijo, o pero sea, quiere que no se saber veía todavía o qué. Es que no, es que él ya sabe, pero nosotros le dijimos que no queríamos saber porque queríamos hacer Ya te como gender, entendí, ajá. por el gender Entonces, reveal. ajá, casi se le sale y nosotros así como, no queremos saber. Bueno, Yo tengo una tía que ella al principio del embarazo le dijeron que era niña y ya en los últimos meses el doctor fue así como, no, es niño, entonces tuvieron que cambiar absolutamente todo. Como lo de los padrinos mágicos. Exacto. bueno, Ahí va. voy a empezar tomando la asistencia, ¿vieron? Apple. Aquí. Paola, ¿usted se unió ayer? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo Sí, fue que uní. estuvo? Martes. Ok. Ardón, Acá estoy. Oscar, García, Acá soy Callejas, presente. Capuano. Aquí estoy. ¿Usted ha estado todas las clases, Dulce? Sí, todas. Ya llevamos 4 hoy, como que sin nada ustedes. Qué barbaridad. Castro, A las órdenes para el desorden. ha estado todas las clases, ¿verdad? Ayer no. No estuvo ayer, usted fue. ¿Y qué le pasó? Honestamente, estaba muy cansado y quería que fuera una siesta de 10 minutos y terminó siendo una siesta de día siguiente. De toda la Como en noche. los viejos tiempos, cuando las clases eran presenciales. No, porque ahí tenía la decencia de por lo menos llegar a sentarme. Ya vimos, pero en la entrevista usted me enseñó que a través de los sueños uno aprende también, Max. Obnubilado, el Lo más. demostró. Lo Ya demostró. veo. Decía que no ponía atención, pero ponía atención. Había que darle por Demostró. Chin. ¿Quién me ve todo peludo? Aquí estoy. ¿Quién más no estuvo ayer? Es más fácil así. Yo, César, no me conecté ayer. ¿Qué pasó, No. Mildred? Que ayer tuve unos problemas familiares y no logré conectarme. ¿Así? Ajá. Vaya, cuando sea así, por favor, me cuentan sus razones para no conectarse porque queremos que tengan el contenido todos, ¿oyeron? No sé cómo se hace, pero yo estoy grabando y en algún momento voy a aprender a colgar la clase. Entonces, para que la escuchen o la vean cuando ya aparezca en el link, ¿oyeron? Entonces, no nos vamos a perder ninguna clase. Pero sí necesito ver el récord. ¿Dardón ha estado todas las clases? Ardón. Dardón. ¿Cuál de los dos? Rodolfo. Sí, sí Rodolfo Dardón. ¿Cuál de los dos, Dardón? Rodolfo. Sí, estaba en todas las clases. ¿Y David? Sí, yo también he estado en todas las clases. Es que ahora ya tengo listado, entonces ya puedo. ¿De León? Yo. Ok. ¿Fernández? ¿Cómo? ¿Tenemos? Hola. Usted ha estado en todas las clases, ¿verdad, María? Por supuesto. ¿Garrido? Hernández Reyes, Adriana, Sofía. Hola, y he estado en todas. ¿Y Salgué?
Sí, ha estado en todas esas horas que están. Bueno. Lemus Andrade. Aquí, César. ¿Usted ha estado en las 4, Gaby? Sí, César. Lemus Jerez. Yo, César. Nidia. Nidia. Pamela. ¿Para qué levantaste la mano? Ah, es que por ser fin de mes yo no me puedo desconectar del trabajo. Yo termino a las 9 hoy porque tenemos shift largo. Entonces, Perdón, Pamela, no te escucho. es que hoy por ser fin de mes en mi trabajo tenemos shift largo. Entonces yo, hoy me toca hasta las 9. Entonces voy a estar como en las 2. ¿Es como qué? Voy a estar en el trabajo y en la clase al mismo tiempo. Ajá. Ok. Qué bueno que me lo dijiste. Reina Márquez. Aquí mismísimo. Martini. Usted faltó a una clase, ¿verdad? No, jamás en la vida. Claro que sí. ¡Claro que no! Martini, usted falta. Mejía Fuentes. ¡Ay! César, no dejo de gritar. Ya sé que se pone ahora. Mejía Fuentes. Aquí estoy. Pablito. Mucho gusto. Él hace como que está en la clase, pero anda en otras cosas. Morataya Delgado. Aquí, César. Najarro. Aquí. ¿Dónde está? Cristina, usted está triste, ¿verdad? No, estoy cansada. Sí, ayer la vi, estaba extraña. Ayer no participó. Qué miedo usted. Usted me da miedo, ¿no? Watching. Y yo trato de hacerlo más relajadito y variado, pero igual, ¿verdad? Peláez Estrada. Aquí, César. He estado en todas sus clases. Bueno. Hanna. Hola, buenas noches. He estado en todas sus clases, César. ¿Será? Recinos, ¿qué clase no estuvo usted? Ayer. ¿Y qué le pasó? El novio, le tocaba el novio. Por favor, no hagas ¿Cómo lo supo? No hagas Perdón. citas a esta hora, porfa. Mírenlo a otra Está hora, bien. no a la hora de la clase. Rivera Arevalo. Y César. Jimenita, usted no ha faltado. No, yo jamás falto a sus clases. Rivera Stop. Presente, he estado en todas las clases. Va, esto ya no se los vuelvo a preguntar otra vez, oyeron solo hora. Crista. Rodman. César, y he estado en todas sus clases. Ahí vi que estaba, usted era la que estaba partiendo su cena, ¿verdad? Ahorita. Por supuesto, porque esta es mi hora de comer. Esta es hora de su clase. Luis También. Armando está. Sí, aquí estoy. ¿Ya me vio? ¿Dónde está Luisa? Aquí. Tiene su cámara puesta. Sí, sí la tengo puesta. Ah, ya la vi. ¿Y Valdés? Está Fernanda. Fernanda no está. Sí, Fernanda me dijo que estaba teniendo unos problemas con el internet y que se estaba tratando de conectar. A ver si lo logra. A Que ver. desde la tarde como que se le fue la luz o algo así, entonces no se lograba cómo conectar. Ah, ok, gracias por la info. Bueno, entonces jóvenes, bienvenidos a la clase del día viernes 29. Estamos estamos revisando el desarrollo normal y saludable de un ser humano, de un niño, para después poder entender mejor cómo surgen las psicopatologías en los niños. Para hoy les pedí que leyeran el capítulo de desarrollo emocional
y vamos a tener una presentación. Más que la presentación, me gustaría que fuera como platicado, que comprendieron, que les llama la atención del documento que leyeron. Vamos a empezar viendo un video. Esto es algo que ustedes ya vieron, pero a mí me interesa mucho siempre, jóvenes, que veamos la parte neurológica de lo que nosotros hacemos. Me interesa mucho que sepamos explicar con ciencia qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si hablamos de las emociones, ¿dónde están las emociones? Si hablamos de la desregulación, ¿qué ocurre con el cerebro y la química con la desregulación? Si hablamos con la tristeza, que sepamos explicar cómo es que funciona y con cada uno de los procedimientos. La gente que no sabe de psicología tiende a pensar que le pasa algo, ¿verdad? Y los papás cuando traen a los niños a la clínica dicen, mire, háblele porque viera que está muy triste o viera que está reagresivo. Viera cómo está reagresivo, háblele. No es nada más así. No, si de hablar se tratara, sería otra cosa, ¿verdad? La psicopatología es otra cosa y después para poder seleccionar técnicas de intervención, eso lo van a aprender en la psicoterapia infantil, para poder seleccionar las técnicas de mejor intervención, se hace muy fácil cuando uno entiende, cuando uno comprende la dinámica neurológica cerebral de los problemas que los niños presentan. Entonces, sobre esa base, siempre trato de buscarles información, videos regularmente que nos expliquen desde el punto de vista científico cómo es que esto funciona. Sofía levantó la mano. Sí, cabal, con eso que dijo de que los niños están muy agresivos, cabal, en el documento había una parte que decía los papás preguntaban pues que estaban muy agresivos y cuando, o sea, los niños llegan con conductas agresivas y era el mismo reflejo que los papás demuestran a ellos cuando hay una actitud que no está correcta, los regañan con agresividad, entonces los niños se demuestran más rebeldes. Ok, vamos a ver entonces ahora el video y después vamos a platicar sobre esto. No sé cómo compartirlo. Es un video que ya lo tenía abierto, pero no me aparece. ¿Alguien sabe cómo lo busco? Tal vez en su historial. Del navegador. O sea, tiene la pestaña cerrada. Lo que puede hacer, puede intentar hacer Control-Shift-T y eso le abre la última pestaña que cerró. Ok. Es que creo que lo que César no ve es para compartir la pantalla del video. Puede regresar a la pestaña que tiene el video y la deja como que abierta y ya después se mete otra vez a Zoom y la da a compartir. Entonces ahí ya le aparece. Okay. Que no me deja minimizar esto. Perdonen. Dele primero compartir pantalla y después lo busca. O mándelo en el grupo y que alguien lo comparta. A ver. Es que el tema es que no puedo llegar hasta la pestaña. Permítanme. Perdonen, ¿oyeron? Tal vez está en pantalla completa. Dele escape para que se baje un poquito y luego la minimiza.
Es que dice que si estoy grabando no me deja. Ay, ay, ay. Es de YouTube el video. ¿Cómo? Es de YouTube. Es de YouTube. Ahorita voy a ver. Es que como estoy grabando, no me deja esto minimizar. Vamos a ver. Si nos da el nombre y lo buscamos. Oh, ajá, sí, sí, nosotros nos manda el link del video y nosotros lo ponemos y Eso me compartimos parece la bien. Por pantalla. favor, si me ayuda, una persona que me ayude. ¿Quién me hace favor? Carlos. Basta, ¿no? ¿Usted me ayuda? Mándeme el link. Se lo mando ahorita. Él hacía numerosos viajes por... ¿Por dónde me lo va a mandar? Ahorita voy, permítame. Al chat del grupo, Carlitos, por favor. Me cuentan si se ve. Ahí estamos. Ahorita se va a hacer grande. El cerebro emocional. El cerebro humano está formado por varias zonas diferentes que evolucionaron en distintas épocas. Cuando en el cerebro de nuestros antepasados crecía una nueva zona, generalmente la naturaleza no desechaba las antiguas. En vez de ello, las retenía, formándose la sección más reciente encima de ellas. Esas primitivas partes del cerebro humano siguen operando en concordancia con un instintivo conjunto de programas que proceden tanto de los mamíferos que habitaban en el suelo del bosque, como más atrás aún en el tiempo, de los toscos reptiles
que dieron origen a los mamíferos. La parte más primitiva de nuestro cerebro, el llamado cerebro reptil, se encarga de los instintos básicos de la supervivencia, el deseo sexual, la búsqueda de comida y las respuestas agresivas tipo pelea o huye. En los reptiles, la respuesta al objeto sexual, a la comida o al predador peligroso eran automáticas y programadas. La corteza cerebral, con sus circuitos para sopesar opciones y seleccionar una línea de acción, obviamente no existen en estos animales. Sin embargo, muchos experimentos han demostrado que gran parte del comportamiento humano se origina en zonas profundamente enterradas del cerebro, las mismas que en un tiempo dirigieron los actos vitales de nuestros antepasados. Aún tenemos en nuestras cabezas estructuras cerebrales muy parecidas a las del caballo y el cocodrilo. Nuestro cerebro primitivo de reptil, que se remonta a más de 200 millones de años de evolución, nos guste o no nos guste reconocerlo, aún dirige parte de nuestro mecanismo para cortejar, casarse, buscar, hogar y seleccionar dirigentes. Es responsable de muchos de nuestros ritos y costumbres, y es mejor que no derramemos lágrimas de cocodrilo por esto. Es decir, direcciona nuestras emociones. El sistema límbico o cerebro emocional, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. No debemos confundirla con la de la garganta. Estos centros ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de movimientos emocionales como el temor o la agresión. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones y en el hombre experimenta penas, angustia y alegrías intensas. El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones es hoy incuestionable. Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una persona está contenta o triste. Los monos a las que fue extirpada la amígdala manifestaron un comportamiento social en extremo alterado. Perdieron la sensibilidad para las complejas reglas de comportamiento social en su manada. El comportamiento maternal y las reacciones afectivas frente a los otros animales se vieron claramente perjudicadas. Las investigaciones han aportado además pruebas de que la capacidad de aprendizaje y la memoria requieren de una amígdala intacta. Pusieron a unos chimpancés delante de 2 cuencos de comida. En uno de ellos había un apetitoso bocado, el otro estaba vacío. Luego taparon los cuencos. Al cabo de unos segundos, se permitió a los animales tomar uno de los 2 recipientes cerrados. Los animales sanos tomaron sin dudarlo el cuenco que contenía el apetitoso bocado, mientras que los chimpancés, con la amígdala lesionada, eligieron al azar. El bocado apetitoso no había despertado en ellos ninguna excitación de la amígdala, y por eso tampoco lo recordaban. El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocortex trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. Hace aproximadamente 100 millones de años aparecieron los primeros mamíferos superiores. La evolución del cerebro dio un salto cuántico por encima del bulbo raquídeo. En el sistema límbico, la naturaleza puso el neocortex, el cerebro racional. A los instintos, impulsos y emociones se le dio de esta forma la capacidad de pensar de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente.
de comprender las relaciones globales existentes y desarrollar un yo consciente en una compleja vida emocional. Hoy en día la corteza cerebral, la nueva y más importante zona del cerebro humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esas regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen debajo, sin ostentar ya el control indisputado del cuerpo, pero aún activas. La corteza cerebral no solamente está en el área más accesible del cerebro, sino que es también la más distintivamente humana. La mayor parte de nuestro pensar o planificar y del lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abstracción proviene de esta región cerebral. Así pues, el neocortex nos capacita no solo para solucionar ecuaciones de álgebra, para aprender una lengua extranjera, para estudiar la teoría de la relatividad o desarrollar la bomba atómica. Proporciona también a nuestra vida emocional una nueva dimensión. Amor y venganza, altruismo e intrigas, arte y moral, sensibilidad y entusiasmo van mucho más allá de los rudos modelos de percepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico. Por otro lado, esto se puso de manifiesto en experimentos con pacientes que tienen el cerebro dañado. Esas sensaciones quedarían anuladas sin la participación del cerebro emocional. Por sí mismo, el neocortex solo sería un buen ordenador de alto rendimiento. Los lóbulos prefrontales y frontales juegan un especial papel en la asimilación neocortical de las emociones. Como manager de nuestras emociones, asumen dos importantes tareas. En primer lugar, modelan nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del cerebro límbico. En segundo lugar, desarrollan planes de actuación concretos para situaciones emocionales, mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los primeros auxilios en situaciones emocionales extremas. El lóbulo prefrontal se ocupa de la delicada coordinación de nuestras emociones. Es por esto que el cerebro es una máquina poderosamente compleja. Permanece como una de las cosas que más desconoce aún el hombre. Y en cuanto a sus funciones, la conciencia representa solo una pequeña parcela de nuestra psiquis. En todo caso, parece indudable que nos afectan muchos estímulos que no percibimos conscientemente y que por lo tanto no podemos evaluar de manera racional. Algunos llegan a ser importantes. Esto es el origen, por ejemplo, de las corazonadas, o de lo que manifestamos en ocasiones con frases como intuyo que. El número de neuronas que contiene nuestro cerebro, solo en la corteza, puede calcularse en 10.000 millones, y el número de conexiones entre ellas supera toda imaginación. Dos personas distintas habitan en nuestro cerebro, unidas como mellizos siameses a lo largo de la línea media. Una de ellas es verbal, analítica, dominante. La otra es artística, pero muda, casi misteriosa en su totalidad. Estos son los hemisferios izquierdo y derecho de nuestro cerebro, constituido por dos mitades unidas por una compleja red de fibras nerviosas que forman un grueso cable llamado cuerpo calloso. La conexión del sistema nervioso determina que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. El comportamiento de los dos medios cerebros en la gente normal está rodeado de mucho misterio. Nadie sabe si estas dos mitades gemelas también se ignoran entre sí, se inhiben una a otra, cooperan, compiten o se turnan para los controles del cuerpo. Casi todos nosotros, sin advertirlo, en diferentes circunstancias tendemos a utilizar solo el hemisferio cerebral derecho. Analicemos esos ejemplos.
Sin darse cuenta, usted ha cambiado de lugar un objeto. Aunque piense en la secuencia de todo lo que hizo antes, no recuerda en dónde lo puso. Esa noche, mientras divagaba sentado en la sala de su casa, se le ilumina la memoria. Había dejado el objeto en la mesa del taller. ¿De dónde provino ese destello de intuición? De su hemisferio cerebral derecho, con datos que le proporcionó el izquierdo. Durante un largo viaje en auto, se da usted cuenta de que el tiempo y la distancia han transcurrido sin notarlo. Tenía la mente a millones de kilómetros de allí. Comenta con un amigo. En realidad, solo se había desviado unos centímetros del lado izquierdo del cerebro hacia el derecho, que entonces lo distrajo a usted durante el viaje con una serie animada de imágenes e intuiciones. Comprendiendo lo que nos sucede al interior de nuestro cerebro, podemos dar el gran salto de entender qué es la inteligencia emocional y cómo podemos hacer que se desarrolle para poderla aplicar a nuestras vidas, tanto personal como profesional. Gracias, Carlitos. No. Ok. La parte final no es tan interesante, pero me gustaría ahora que recuperemos un poco la información de esto que yo creo que ustedes ya saben, porque es parte de las neurociencias. A ver, ¿qué les llama la atención o qué les vuelve a llamar la atención del video? Me gustaría escuchar a las personas que no participan para que nos demos participación. A ver, Jimena Rivera. Va, a mí la verdad es que me gustó mucho y realmente pues ahí en el video me impactó que realmente pues dice que en la amígdala pues generalmente pues obviamente todos sabemos que es como donde están las emociones y todo, ¿verdad? Pero dice que quien tiene la amígdala lesionada no puede identificar emociones, ni siquiera así o sea, los rostros de las personas con emociones, ¿verdad? Y también que las emociones son la clave para nuestro pues comportamiento, trato social y también pues la afectividad hacia las personas. Y la verdad es que cuando dijo eso yo me puse a pensar así, puede ser bien tonto, pero no sé si alguien vio Los Padrinos Mágicos o cuando en un episodio Timmy dice que no quiere tener como que le quiten todas las emociones y todo. Y realmente, o sea, me impactó un montón porque, o sea, Timmy realmente hace un montón de cosas que, o sea, no siente miedo, hace cosas peligrosas o incluso trata como de diferente manera a la gente, ¿verdad? Entonces, realmente me impactó un montón y hasta como que se miran las caricaturas, eso, ¿verdad? Ok, Rodolfo, gracias. Pues a mí el video desde el principio me hizo acordarme del libro Inteligencia Emocional de Goleman. Casi que 3/4 partes del video fueron exactamente igual al libro, o sea, digamos en cuanto a como la estructura del cerebro, cómo se fue creando el cerebro o desarrollando el cerebro. Y me dio curiosidad cuando comenzaron a hablar sobre los experimentos con animales, de que le habían quitado las amígdalas a los monos. Sé que se va a escuchar como raro y cruel, pero yo siento que, digamos, si a un mono adulto se le quita la amígdala, como ya vivió una parte de su vida con amígdala, asumo yo que él va a notar que algo está diferente en él, algo está como mal en él. ¿Cómo sería si a un mono que no ha vivido tanto le quitaran la amígdala? ¿Y qué cree usted? ¿Cuál sería la diferencia entre un mono sin experiencia y un mono con experiencia? Probablemente, tal vez el resultado fuera el mismo, pero digamos, en cuanto a la interacción social, siento yo, porque decían de que los monos comenzaban a como excluirse socialmente o a tener comportamientos anormales en cuanto a la sociedad. Probablemente, pero siento que sería, bueno, es complicado, la verdad, porque también no sé cómo se comportan los monos ya con experiencia.
sin amígdala. Lo que sabemos es que en la amígdala se contienen todas las memorias emocionales. Todas las experiencias que hemos pasado los mamíferos se guardan allí. Por eso es que tiene mucho que ver en la respuesta que tenemos ante los eventos. Y como usted decía, ¿cómo se comportarán? Le voy a contar que para tomar las decisiones, aún las más mínimas, debe tener una carga emocional. Teníamos esa duda en las ciencias, ¿verdad? Hace algunos años, y entonces se experimentaron con unos científicos para ver cuando tenían que tomar una decisión, que se supone que científicos son fríos emocionalmente, muy no sé qué. Y entonces investigaron y se dieron cuenta que para decidir por A o por B, había una carga emocional. Todas nuestras decisiones tienen una carga emocional. Cuando usted en la mañana se despierta y tiene que decidir qué ropa se va a poner, la decide de acuerdo a la emoción que está sintiendo en ese momento. Entonces, todas nuestras decisiones como mamíferos tienen que ver con una carga emocional. Para aprender, por ejemplo, tiene que haber una carga emocional. Si no hay una carga emocional, no aprendemos. Tiene que haber estrés para poder aprender, si no, no aprendemos. O sea, todo Pero no tanto estrés, ¿verdad? ¿Quién habló? Yo, Entonces pero no tiene que tanto haber estrés, como, pero el estrés como lo entendimos en la primera clase, ¿verdad? No el estrés corriente. De tal manera, Rodolfo, que para que exista un comportamiento humano y mamífero, tiene que haber amígdala. Si no, seríamos fríos como un cocodrilo o como una serpiente, como los reptiles que no tienen memorias emocionales, no hay emoción. Es instinto básico de supervivencia. Los mamíferos, yo tengo la teoría que los perros que vivieron con los hombres ya desde hace unos buenos miles de años, yo creo que han desarrollado mucha memoria emocional y por eso muchos saben reconocer las emociones de sus amos. Porque creo que han desarrollado amígdala. Creo que han desarrollado y creo que aprendemos a conocernos, porque díganme si hay un animal que tenga más desarrollado el afecto que los perros, ¿verdad? Muy cercanos a los humanos. Entonces yo creo que han desarrollado eso, pero eso es una hipótesis mía. Lucía levantó la mano. Sí, buenas noches. No, yo más que todo era una pregunta, digamos, puede ser que, digamos, lo que decía mi compañero, el que acaba de hablar, que la amígdala tiene una conexión con el córtex orbitofrontal que se vincula con las relaciones interpersonales. Y yo creo que también tiene una conexión con el córtex frontal que permite la cognición y el pensamiento. Puede ser por eso, debido a eso. Son dos cosas diferentes y en ninguna tienes razón. No hay conexión de la amígdala, pero esto es buenísimo para que aprendamos lo siguiente. Ok. Goleman cita en su libro, le llaman el pasaje oscuro, así le llaman a la conexión que se descubrió entre la amígdala y el córtex orbitofrontal. Querría decir que se conecta como de aquí abajo a la parte que nos queda sobre el ojo, ¿verdad? Que el frontal, todos sabemos que sus funciones son ejecutivas, ¿verdad? Pensar, razonar y demás. Y entonces, esta mínima conexión es una cuestión verdaderamente, si en el cerebro las conexiones son tan mínimas, esa mínima conexión, Linda, ¿me sigues? Esa mínima conexión, esto me parece interesante que lo aprendamos. Esa mínima conexión que existe entre la amígdala y la corteza orbitofrontal, pues fue descubierta como en el 80 tal vez, o en los 90. Es muy, muy reciente.
La amígdala no permite la cognición se da, no tiene relación, digamos, pero esa conexión tan mínima que existe entre los impulsos, que son los que maneja la amígdala, los que disparan. La amígdala es especialista en miedo. La amígdala es especialista en respuestas para la supervivencia, ¿verdad? Como ahí están todas las memorias, entonces la amígdala detecta peligro y nos pone en alerta para que nos pongamos a salvo, ¿verdad? Para que ataquemos o para que huyamos. Ok. Y entonces esa mínima conexión de las que les hablo, se descubrió y se dio cuenta Goleman y su equipo de investigadores que es muy difícil conectar, es activar esa conexión, que significa básicamente regulación. Porque siento la emoción, pero puedo pensar y puedo regular la emoción. Adivinen cuál es la clave para fortalecer esa conexión cerebral. Adriana, le voy a pedir que por favor se mantenga en la clase. ¿Alguien quiere responder? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se hace para conectar este callejón oscuro entre amígdala y corteza frontal? Adivinen. A ver, pensémoslo. La amígdala nos da el impulso, porque es emocional, nos da el impulso. Pero queremos regular eso con pensamientos. Entonces, esa conexión mínima la tienen personas que saben sobre sus emociones y que también tienen un temperamento suave originalmente, ¿verdad? Pero ¿qué parte del cerebro, dice usted? No, ¿cómo se conecta? Pero si acabo de explicar, a ver. Sí, pero digamos, podría ser por el raciocinio, digamos, por la corteza frontal. Con eso se conecta con el raciocinio. Rodolfo. Digamos, con insight, no. No, eso es muy superior. Porque eso ya es pensar sobre lo que usted está sintiendo. Un Mariam. estímulo visual. Marian. Con la ínsula. Yo pienso, pues, creería yo que tal vez tiene que ver con identificar las emociones que estamos sintiendo primero para poder tener una respuesta, o sea, para realizar algo que tenga una respuesta coherente. Eso es un paso importante, pero vamos a ver. ¿Paola? Resiliencia. Ay, no, hombre, se van a términos meros esotéricos. El tema es que para poder conectar este impulso de la amígdala con la capacidad de pensar, necesitamos experiencia. Necesitamos el modelaje de otros cerebros que saben regularse. Y entonces, ¿han visto el experimento del niño de los 2 marshmallows? El experimento del marshmallow famoso, ¿sí? Te voy a dejar un marshmallow y yo voy a salir. Este experimento lo hicieron hace algunos años y para que vean cómo es de importante esto. Y entonces se le dice al niño, te voy a dejar un marshmallow, yo voy a salir un momento, dijeron los investigadores. Esto fue en la Universidad de Pensilvania. Control de impulso. Si tú te puedes, por favor, Lucía, apague su micrófono. Cuando yo regrese, si no te lo has comido, te voy a dar 2. Y esa es la instrucción. Y los investigadores salían y grabaron a los niños. Y yo creo que es un experimento que se puede ver en YouTube. Y entonces cuando los investigadores regresaron, pues registraban la conducta y todo el asunto. Como fue una universidad en donde la mayoría eran psicólogos, los niños eran hijos de los psicólogos, ¿verdad? Los niños del experimento. Con los años, los investigadores se cuestionaron qué pasó con los niños del marshmallow. Tenían registros de quienes se habían comido el marshmallow, que no se habían podido regular, y los que pues habían esperado.
Le dieron seguimiento y fueron muy tristes los resultados. Muchos de los niños que no pudieron controlarse, que no pudieron esperar al investigador, estaban muertos por delitos, o consumían drogas, cuestiones delictivas. Muchos. Y para sorpresa, la sorpresa fue que el 100% de los niños que se lograron controlar a esperar el regreso del investigador estaban vivos y tenían unas vidas muy saludables. Y entonces las conclusiones son a partir de allí que si les enseñamos a los niños desde muy pequeños a regularse, a conectar esta parte que Luciano menciona, la amígdala con la corteza orbitofrontal para detenerse, que fíjense que es muy interesante. Fíjense, Lucía, que este callejón oscuro del que les hablo, que es una pequeña línea que conecta con las neuronas del órbito frontal, son neuronas espejo. Y lo único que hacen estas neuronas con las que se conecta la amígdala es decir no. Es lo único que saben hacer. Dicen no, 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 no. Y entonces cuando un ser humano, cuando un niño tiene ejercitadas estas conexiones, puede parar y puede regular su conducta. Pero esto no se da automáticamente. Para esto necesitamos experiencia. Necesitamos aprender a regularnos con experiencia. Y esa experiencia nos la dan los adultos que saben regularse, ¿verdad? Nos modelan cómo es la regulación, lo que va a ser importante para el resto de la vida. Lo que va a ser muy importante. ¿Qué piensa Mildred de esto que acaba de aprender? Que la veo en la clase muy atenta. No, me parece como bastante interesante porque no me había detenido a analizarlo o a pensarlo desde ese punto, pero creo que, no sé, me parece bastante interesante la conexión que hay entre estos dos puntos que estaban aclarando ahorita y en lo importante que es en regular esto con los niños, por las diferencias que va a haber entre un niño que en verdad aprenda a regular y a tener como que un mejor manejo para que en una vida futura pueda tener unas mejores decisiones, pienso. Sí. Llega a poder manejar y controlar esto. Ok, gracias por su comentario. Nidia. Este regulamiento que habla usted, César, se hace básicamente con el aprendizaje vicario. No, esto no es vicario, esto tiene que ser directo. Okay. Vicario es otra forma de aprender, pero para aprender esta conexión tiene que ser directo. Tiene que haber un adulto que modele. Tiene que haber un adulto que enseñe cómo se hace y que le enseñe a controlar, ¿verdad? Claro que hay formas de hacerlo, pero es el adulto el que modela. El aprendizaje vicario viene como secundario, ¿verdad? Esto no es aprendizaje vicario. Bueno, vamos a ver ahora entonces el contenido. Sobre el desarrollo emocional. Entonces vamos a ver que el desarrollo emocional empieza desde que el ser humano es bebé y dura a lo largo de la vida. Entonces tenía una duda. ¿Alguien sabe hasta qué edad un ser humano deja de ser bebé? En la lectura mencionaba que a partir de los 18 meses más o menos ya se considera que es un infante. Un infante. Algunos autores dicen que a los 12 meses, que al año, deja de ser bebé. Otros dicen que a los 18 meses. ¿Por qué es importante que tengamos esto claro, creen ustedes? Que tengamos claro cuando un humano ya no es bebé, sino que es infante. A ver. No sé quiénes levantaron su manita. Yo no levanté la mano, pero puedo hablar. Voy a ver quiénes levantaron la mano primero, por favor. Así respetamos el orden. A ver, hay 3 personas que levantaron la mano. Pueden tomar la palabra, por favor.
Yo levanté la mano. Sí, ¿por qué es Em, importante saber esto, Linda? Yo creería, y tal vez en mi experiencia como maestra, es que los papás, las personas adultas tienden a tomar un comportamiento hacia los niños, hacia los bebés de una manera diferente y tratarlos como bebés cuando ya son unos niños y que están en crecimiento y en desarrollo no es favorable para los niños. No. El hacerlos no, digamos, no ayudarlos a que ellos vayan creciendo, sino retrasarlos y tratarlos, hablarles como bebés, no dejarlos hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, creo que tal vez puedes ir por ahí, más o menos es Es como mi opinión. importantísimo que sepamos eso y espero que hayan escuchado a Linda porque por ahí va el tema. ¿Alguien más de los tres? Yo, Sí. yo pensaría también que sirve como una guía para los padres del niño, como para saber en qué momento el niño tiene que cumplir con ciertos requisitos de la edad, que como el sostenerse solo, que ya sostenga su cabeza, que aprenda a caminar, como que sean coincidentes con la edad para que sea un buen desarrollo. Ok. Si lo sigues considerando bebé, no lo vas a dejar que haga las destrezas, que alcance las destrezas que esperamos, ¿verdad? Y había una persona más. A ver. Yo acabo de levantar la mano, no sé si ya pasaron todos. No, no han pasado. Había una persona más. Nidia, Linda, Carlos, Sofía. Bueno, entonces lo importante de entender por qué es un bebé iba en la línea de lo que decía Linda, ¿verdad? Vamos a ver el comentario de Adriana. Que siento que eso a veces de cierta forma se ve afectado cuando son, o sea, no afectado, pero como que eso de considerar un bebé o no, cambia, digamos, si es primero, segundo o tercer hijo, y por eso es que a veces como que, digamos, al último hijo lo tratan como bebé siempre, aunque ya sea grande. Pero eso que Entonces, tiene que ver con lo que yo pregunté de por qué es importante saber la edad de cuando uno deja de ser bebé. por eso, porque por lo mismo a veces, o sea, por pensar que el bebé sigue siendo bebé, no le dan como que la libertad o le siguen dando Ah, demasiado cuidado a ciertas áreas. entiendo que muchos papás creen que su último hijo es su bebé. Ajá, entonces a veces como que, digamos, ya es un niño, ya tiene pues ya tiene 2 años, 3 años, ya está caminando, ya está experimentando y lo siguen tratando como con mucho cuidado y no lo dejan experimentar a veces. Pues siento que ¿Y a usted veces qué piensa de eso, Adriana? Porque eso que usted acaba de decir da para discutir un montón. ¿Qué piensa yo de que los papás creo que, tratan al último hijo como bebé? mire, yo lo he visto mucho con mi familia porque yo soy la mayor, entonces yo siento que veo las cosas como, digamos, yo a los 11 yo ya hacía mis cosas, pues ya era solita, mi hermana todavía estudiaba con mi mamá, entonces ahorita mi hermana tiene 14 y todavía le cuesta estudiar. Entonces siento que a veces de cierta forma eso tal vez va retrasando también ciertas habilidades que puede adquirir el niño o niña conforme va creciendo. Entonces, ok. Entonces va en la línea de lo que decía Linda. Si los vemos como bebés, miren, yo tuve un caso cercano a usted, solo para ilustrar esto. Mi suegra sacaba a caminar a mis hijas por las tardes, iban a un parquecito por aquí cerca de la casa y se hizo amiga de otra señora, grande también como ella, y se juntaban en el parque. Y esta señora, amiga de mi suegra, le contaba de su tierno. Ella le decía que tenía un tierno, que todavía tenía un tierno. Esa es una expresión muy de pueblo, ¿verdad? Para decir el chiquito, el nene, el pequeño, es mi tierno, y le hablaba del tierno y del tierno. Entonces mi suegra un día le preguntó, ¿y por qué no lo trae al parque? Pero mi suegra pensaba, ¿y esta señora por qué tiene un tierno? Si ya está vieja, ¿verdad? ¿Cómo puede tener un tierno? Pero nunca se lo dijo. Y le decía, ¿por qué no lo trae al parque? Ay, no, porque es que no sé qué. Bueno, pero un día mi suegra se animó a preguntarle, ¿cuántos años tiene su tierno?
40 años. El tierno tenía 40 años. Miren, ha sido un chiste y un mate de risa, pero esa es una realidad. Las mamás, yo le preguntaba a Adriana qué pensaba de eso, de que en las familias retrasan el crecimiento. Las mamás usan a sus hijos para satisfacer sus propias necesidades. Las mamás no dejan crecer a sus hijos y los siguen tratando como bebés porque ellas tienen necesidad de tener un bebé. Porque si lo hiciéramos en función del niño, estaríamos felices de ver cómo logra todas las capacidades. ¿No les parece? Imagínense esta mujer con necesidad de tener un tierno de 40 años. Por favor, es una cosa verdaderamente extrema. Sofía. En la lectura también había una parte que mencionaba que era importante reconocer la edad de los niños para saber las competencias de la edad y así poder entender la adaptación social que este niño o adolescente vaya a tener. Por eso creo que es importante. Sí, por eso quería yo provocar esto con los conceptos de bebé y no bebé. Y saben que cuando a mí me dicen, ay, es que mi bebé, le digo, ya no es un bebé. Se enojan. Sí, ay, sí, es mi bebé. Ay, no me diga eso, sí, es mi bebé. Ya no es un bebé, ya no es un bebé. Porque recuérdense que las palabras crean la realidad, patojos. Las palabras crean la realidad, el lenguaje crea la realidad. Si una mamá está diciendo que es su bebé, eso no se queda en palabras, eso se traduce en acciones. Lo van a tratar como bebé. Carlos. ¿Qué manda? Es que usted levantó la mano. Ah, no, me estaba riendo. Yo la voy a que levantar. había dicho, pero sí puedo opinar. Sí, por favor. Pero si queremos, pues no sé, siento que también es una limitante para el niño así importante, pues, porque no lo dejan ser, nunca va a descubrir qué le gusta, sino que siempre va a estar en torno a lo que la madre decida para él, pues, porque yo también conozco niños que fueron muy así pues, la mamá fue muy así con ellos, y la verdad se mira como que le faltó algo. No sé cómo explicar eso, pero sí le falta madurez, la identificación de él mismo y de la persona, siento yo. La mamá se lo quita. El rol de los cuidadores es absolutamente importante, ¿verdad? ¿Puedo agregar algo? No logro. Estefanía levantó la mano. Perdone que no la había visto. Sí, perdón, ya regresé. Sí, yo solo quería comentar, agregando esto mismo, yo lo vi muy marcado con mi prima. Ella tiene un bebé, bueno, tenía su bebé y le decía Bebito. Ese era su apodo para el niño, Bebito. ¿Cómo? Le dijo Bebito. Bebito. Le decía Bebito hasta como los 6, 7 años y el niño literal la amamantó hasta que cumplió 5. Y porque el esposo le dijo que ya no tenía que hacer eso con el niño. Y él tiene unas rabietas así como que fuera, no sé, su desarrollo emocional ha sido muy, muy retrasado. Y con lo que usted mencionó ahorita, como que sí lo uno un poquito con eso. Gracias por compartirlo. Ya vieron, y hasta los cantantes dicen real hasta la muerte, bebé. Paola. Va, sí, yo también como que lo veo en mi primito también. El niño tiene 10 años y sigue tomando pacha. No sabe ponerla en el microondas. Y pues completamente se está volviendo dependiente de mi tía, pues. O sea, el niño es, perdón que lo diga, pero es un inútil. No sabe ni usar el microondas. Y pues está creando como ya ese patrón dependiente de la mamá. ¿Él lo está creando? Bueno, no, la mamá. Okay. Y realmente así tiene como ese issue de que quiere que sea su bebito y que no quiere que crezca. Entonces, pues realmente... Yo creo que eso es lo más importante que veamos ahora, ¿verdad? Que tenemos la fantasía que los niños son nuestros. Hay muchos papás que creen que los niños son de ellos, así como un suéter, una mesa, un teléfono. Creen que son de ellos. Y entonces los tratan como un objeto.
y los usamos para complacer nuestras necesidades. Es un poco Y egoísta, ¿no? eso es lo difícil, ¿verdad? Porque yo tengo necesidad de ser mamá, lo voy a volver bebito. Porque yo, es que tan rico me dicen los pacientes, las pacientes, que acaba de regañar a una porque se separó y entonces tiene durmiendo a sus 2 niñas con ella. Dice, ay, César, es que muy triste dormir sola. ¿Y por qué sus hijas tienen que ayudarla? Ay, no, es que ahora hay calientitas las 3. No, las devuelve a su cama lo antes posible porque ellas no están ahí para aprender a lidiar con la tristeza de la mamá y que llora todas las noches y demás. ¿Y las niñas ahí? No, las niñas no son para eso, no son de ella ni son su oso de peluche, ¿verdad? Nidia levantó la mano. No, pero si gusta, opino. No, usted dele. Bueno, yo creo que es la responsabilidad tanto de los padres, de verdad, o sea, identificar en qué etapa es en la que está el crecimiento, pues, los niños, para no limitarlos a ese desarrollo continuo que ellos necesitan. Lo que debe hacer uno, yo creo que es como que proporcionarles herramientas para que ellos puedan como que superar o desarrollarse de una manera más rápida, ¿verdad? O sea, me doy cuenta ahora con los niños, pues, o sea, con la tecnología, o sea, vamos, ellos están súper avanzadísimos, ¿sí? Entonces, si uno de padre le da como que las herramientas a ellos para que puedan hacer las cosas mejor, pues ellos también van a ir adelantando las etapas en el orden en que lo deberían hacer. Entonces, yo creo que sí depende mucho de los papás entender en qué etapa es la que tendrían que ir pues sus hijos, ¿verdad? Ok. Eso sería el ideal de la paternidad, ¿verdad, Nidia? Como enterarme, leer, documentarme, preguntarle al pediatra, etcétera, etcétera. Pero eso es la paternidad responsable. Hacia eso aspiramos, ¿verdad? Madres y padres responsables y que satisfacen las necesidades de sus criaturas. A eso aspiramos. Y hay muchas madres que, aunque no tengan conocimiento, lo hacen. Satisfacen las necesidades de los niños, lo hacen en función del niño, no en función de ellas, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera que redondeáramos aquí. Los adultos debemos cuidar de no satisfacer nuestras necesidades a través de los niños, porque eso es bien perturbador para los niños. Hannah. Yo lo que pienso es de que yo me doy cuenta mucho con mis abuelos tuvieron 3 hijas, mi tía grande, mi mamá y mi tía pequeña. Y yo me doy cuenta mucho que mi abuelita, como mi tía, pues tuvo una pérdida cuando se casó, tuvo una pérdida del primer bebé y un montón de cosas más. Y mi abuelita siempre la ha victimizado. Entonces, yo me doy cuenta de la diferencia de que, digamos, mi mamá es muy emprendedora, ella no necesita que tener como que a sus papás detrás de ella para ella sentirse con la seguridad de poder hacer las cosas, al igual que mi tía grande. Mientras que con mi tía, que ya tiene como 40 y pico de años, ella aún necesita que mi abuelita la valide. Pero es como función de mi abuelita también estar ahí como, ay, pobrecita mi hijita, ¿verdad? Como ahora vive en Alemania, ay, pobrecita mi hijita porque no puede, es que ella no puede. Entonces yo considero de que es muy crucial lo que usted hablaba, ¿verdad? La importancia de una paternidad responsable. Y creo de que es bien complicado hacerlo porque, digamos, muchos papás lo que buscan es poder como satisfacer los vacíos que ellos tuvieron de niños. Entonces ellos lo que buscan es poder sobreestimular, que era lo que usted decía en la clase pasada, a los niños dándoles las cosas que ellos no pudieron tener, ya sea lo económico o lo emocional. Entonces es bien complicado porque le pongo como ejemplo, digamos, una chica que se embarazó a los 16 años. Entonces considero de que ella tal vez le va a costar mucho como enseñarle a un niño que se autorregule cuando ella está como que en el pico de sus hormonas, ¿verdad? Entonces creo que va como de punta a punta, pero sí es bien necesario, pero tal vez eso pudiera como que inculcarse en la educación sexual y la importancia de que esto conlleva con una paternidad responsable. No sé usted qué piensa. Sí, vamos por la paternidad responsable, por eso vamos. Se dan cuenta la importancia que tiene
Antes de prevenir problemas en los infantes, hay que prevenirlos en los que quieren ser padres. Antes de abordar los problemas que los niños generen, uno que esté dispuesto a reproducirse tiene que preguntarse si de verdad está en disposición. Y no es un problema si no quiere si no quiere reproducirse, está bien, es bueno, es bueno no reproducirse si no quiere, si no está en disposición de hacerlo, ¿verdad? Entonces somos los adultos los que debemos cuestionarnos eso. Gabriela Martini. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los niños cuando es al revés, cuando se les exige más de lo que ellos pueden dar a su edad? ¿Qué pasa con ellos? Pues pasa no lo mismo, pero digamos que entonces usted tiene niños frustrados porque no tienen el reforzamiento de haber alcanzado las conductas que se esperaban, ¿verdad? Niños traumatizados y muy ansiosos. Según el experimento que vimos ayer, ¿se recuerda? Igual en la lectura decía Estefanía Morataya. Gracias, César. Yo tenía dos preguntas, pero una ya me la respondió. Entonces, la siguiente es que si todo esto de que la mamá necesita como que satisfacer sus propias necesidades con el hijo, también puede tener como factor inicial que sea madre soltera. Como factor de vulnerabilidad, dice usted. Sí. Sí, ser madre soltera es un factor de vulnerabilidad. No quiere decir que va a ser malo. No quiere decir que está mal, ya el pronóstico es malo, no quiere decir eso, pero es un factor que lo puede hacer vulnerable o no. Ese es un mito que tenemos que esclarecer porque de repente se cree que las madres solteras es lo peor y no es cierto. Porque si eso fuera cierto, todos los hijos de madres solteras serían maleantes. Y eso no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Entonces, pero sí es un factor que te puede hacer vulnerable, pues, por 1000 cuestiones de la crianza. Y de igual manera... ¿Cómo? Perdón, y de igual manera también es lo mismo con lo que decía Gaby, ¿verdad? De todo lo contrario también puede tener este factor como parte de eso. Súper vulnerable, exigirles actividades que no están acorde a lo que pueden realizar. Bueno, en su momento vamos a hablar de eso. Vamos a avanzar entonces. El desarrollo emocional también es la base para establecer relaciones con otras personas en cualquier etapa de la vida. En la niñez el desarrollo depende de un adulto significativo, ya lo hablamos, ¿verdad? El desarrollo emocional. Por eso es que se han estudiado a niños que crecen en guarderías sin estímulos, sin ayuda, no tienen un desarrollo emocional idéntico o parecido a niños que tuvieron suficiente estimulación de sus adultos cuidadores. Esto genera una base segura y sólida en el manejo de sus emociones, el modelamiento del adulto. Sí, está más que demostrado, ¿verdad? Que si hay un adulto que les brinde apoyo, que satisfaga sus necesidades, que sepa lo que el niño necesita y que atienda sus necesidades, es muy probable que genere una vida emocional saludable. Este vínculo es el que juega un papel demasiado importante para las relaciones sociales y amorosas y afectivas para la vida adulta. Entonces, en este primer tiempo, la etapa del primer infante, por lo menos hasta los 6 o 7 años, es básico y según la psicología creemos que aquí se funda la personalidad, ¿verdad? En esta primera infancia se funda la personalidad. Y todo lo que pase aquí va a ser replicado más adelante. Entonces, por eso es que me parece tan importante que aclaremos esto, que lo hablemos para saber que en estos primeros 6 o 7 años
es verdaderamente importante el vínculo con los cuidadores, la salud que el niño pueda tener, el desarrollo, la estimulación adecuada y propia, ¿verdad? No más y no menos. Y la comprensión de las emociones. Ayer mirábamos el temperamento, ¿verdad? Entender el temperamento, saber cómo es que el temperamento influye en el comportamiento del niño, etcétera. Vamos a... A ver, hay personas pidiendo la palabra. Nidia está pidiendo la palabra. Creo que no quitaron lo de bajar la mano. Bajen su manita, por favor, así. Yo nos sí la damos había pedido, estaba pidiendo atención la palabra también. a quienes... Bajen la mano, por favor, así vamos a avanzar. Muy bien. ¿Qué son las emociones entonces? ¿Qué son las emociones y cómo influyen en el comportamiento? Vimos en el video que el ser humano es un mamífero y su desarrollo, su socialización, su capacidad de enfrentar las cosas tiene que ver con su cerebro medio. Esa es una gran verdad, es una verdad de la que no podemos prescindir. Nosotros, los humanos, nos desarrollamos a través del afecto, a través de las emociones. No hay de otra. Nuestro cerebro medio necesita entrar en contacto con el afecto. Y entonces, afectos, sentimientos y reflejos, tenemos que hacer como una aclaración de estos términos que tienen en su documento, ¿verdad? Pareciera ser que son un radar de un sistema de respuesta rápida, ¿verdad? Las emociones. Ahora, los sentimientos, vamos a hacer la diferencia entre emociones, que aquí le ponen afecto, pero en realidad son emociones, son un radar de respuesta rápida, son una respuesta. Esos son las emociones. Una respuesta, esa es la descripción que a mí más me gusta. Hay 156 conceptos de lo que es una emoción. A mí me gusta el concepto que dice que es una reacción. En cambio, un sentimiento se diferencia de la emoción porque el sentimiento se construye con el significado de del fluir de la experiencia. ¿Alguien recuerda ayer cuáles eran los sentimientos que se construyen a partir de un significado? A ver, ¿quién se recuerda? Gabriela Martini. y esos. Gabriela Martini. Me acuerdo que era sorpresa, No, ira, no, euforia. no, esas son emociones. La vergüenza. Gaby levantó la mano. Sí, yo iba a decir la vergüenza, pero no me recuerdo qué otro. Vergüenza y orgullo. El orgullo. Vergüenza y orgullo son sentimientos porque, fíjense la diferencia. Lo que decía Gaby Martín es las emociones básicas, ¿verdad? Miedo, ira, tristeza. Esas emociones son básicas, esas vienen con nosotros. Son las emociones que sirven para la supervivencia. Ahora, vergüenza y satisfacción con uno mismo. Ahí le llamaban orgullo por uno mismo. Son sentimientos porque se construyen a partir de una experiencia. Entonces, después de una experiencia, cuando yo ya le pongo cognición, pienso sobre lo que siento, entonces se llaman sentimientos. Los reflejos son estas maneras de actuar que tenemos que son para la supervivencia, que no son emociones. Ahora, un estado del ánimo es aquello que se mantiene más en el tiempo, ¿verdad? Que no es emoción, como la tendencia a ser triste o la tendencia a ser ansioso. Son estados en donde podemos participar por más tiempo y no cíclico.
Los autores, según su documento, el que ustedes leyeron, opinan que con respecto a las emociones y el desarrollo emocional, hablan de un síndrome, ¿verdad? De un síndrome de tal o cual situación emocional. Y entonces dicen que un síndrome funciona como un descriptor. El síndrome describe todo lo que pasa. Son muchas cosas en una sola. Y entonces se describe, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Cómo lo vive? Ahora, un estado, se refieren al estado como una disposición, ¿verdad? Yo estoy ahorita de tal manera, de tal emoción, y entonces es mi disposición a sentirme de esta manera emocionalmente hablando. Y la reacción, pues es una respuesta manifiesta, ¿verdad? Reacciono con alegría, con ternura, con cualquier sentimiento. Esa es una respuesta manifiesta. Nada más para tenerlo como allí. Hablamos César, ayer. solo perdón. Sí. ¿La culpa también podría ser un sentimiento o no? La culpa es un sentimiento. Culpa y vergüenza van muy, muy ligados. No la traemos, eso se aprende. La culpa es una emoción muy interesante porque, un sentimiento muy interesante porque fíjense que se construye socialmente y la generan niños que son avergonzados o que son castigados muchas veces. Y entonces los niños aprenden a sentir culpa por ellos mismos y a creerse malos, ¿verdad? A creerse malos y actuar en función de eso. Dijimos ayer sobre el temperamento, que es esta disposición que tenemos para reaccionar ante los estímulos y que es la interacción de componentes genéticos y ambientales, ¿verdad? Que en lo que aprendimos en el documental decía que no está condenado un niño a quedarse con el temperamento que nace si fuera un temperamento irritable, y que esto se puede modelar con la crianza y demás. Pero el temperamento también, según los autores de este capítulo, es un predictor poderoso de respuestas emocionales, sobre todo si se junta con factores de riesgo, ¿verdad? Como pobreza, mala crianza, un niño que tenga un temperamento difícil de regularse, en un ambiente hostil con golpes y castigos, va a desarrollar conductas antisociales. Es muy probable. Hay dos personas pidiendo la palabra. Adriana, usted está pidiendo la palabra. Sí, que esto del temperamento, yo he leído varias cosas del temperamento porque siempre me llamó la atención, y una cosa que me gustó mucho fue que decía que el temperamento, habían dos, ¿verdad? Temperamentos que uno tenía, pero como que el que predomina, que es el que uno tiene y lo hereda de los papás, pues, de la mamá. Solo perdone, dos temperamentos que tienen las personas. No, o sea, es que son diferentes temperamentos, pero digamos, predominan dos tipos, o sea, casi siempre. Y el que predomina más, que es el que viene heredado, es, digamos, el que uno mantiene. Y sí lo tiene toda la vida, lo que pasa es que se puede modelar o se puede como manipular, digamos, para que se use en beneficio de la persona. Por ejemplo, si tiene carácter fuerte y en lugar de esta persona pelear, lo que hace es, por ejemplo, usarlo para conseguir lo que quiere. Por ejemplo, que quiere ser abogado, cosas así, como que se moldea para que la persona, o sea, para hacerlo algo positivo en lugar de algo negativo, si eso fuera el caso, pues. Yo creo que usted está un poco confundida, creo. No, sí Solo sé que los humanos solo tenemos un temperamento, ¿verdad? Es esta condición predispuesta con la que nacemos, según el documental que vimos y según la teoría. Creo que usted está hablando del carácter. Y el carácter es esto que se forma en la convivencia diaria con los adultos que nos modelan la vida. Entonces, carácter y temperamento pueden combinarse bien, y es cuando usted habla de poder usar un temperamento fuerte, le modelamos el carácter para que sea
para que sea para su beneficio, ¿verdad? Pero es que eso es lo que yo había leído, como que el temperamento no cambia. O sea, tal vez No, el el carácter temperamento se cambia. mantiene toda la vida. Ajá, por Pero es eso. el carácter el que puede, el carácter está más relacionado con lo que aprendemos, con todos nuestros aprendizajes y nuestras disposiciones a cambiar y a controlar el temperamento. Reina, Yo solo quería como comentar, más o menos con eso de que el temperamento se puede como medio moldear para que ¿cómo es más o menos? Más o menos. Dígalo César, otra vez. que se está metiendo con mi acento. Diga, Reina. Ya no quiero hablar. Ah, ya. No, pero con esto que como que se puede medio moldear. Yo de pequeña, yo era una niña demonio, o sea, de las que se enojaba y yo literal vomitaba a voluntad cuando me enojaba. Y yo solo era una niña así súper, súper, súper difícil. Y honestamente no sé qué hicieron mis papás, pero a medida que fui creciendo, como que me imagino pues que como que con toda la paciencia que me tuvieron, sí lograron como hacer que no fuera tan demonio. Y ahora soy solo un poquito demonio, pero no tanto. Demonio quiere decir que era una niña con mucha energía, muy impulsiva. Me enojaba muy, muy, muy fácilmente y gritaba y Irritable. hacía como... Ese temperamento se llama irritable. Sí, bueno, sí, yo era una niña muy irritable. ¿Y ahora? Ahora, Seguimos con lo que acabamos de hablar con Adriana, de que permanece en el tiempo. ¿Diríamos que tienes una tendencia a la irritabilidad? no, bueno, depende, o sea, hay cosas que son como que bien mínimas, pero que sí llegan a irritarme muy fácilmente, pero siento que sí he como que aprendido a controlar eso, como que, ok, esto te molesta, solo cálmate, ¿por qué te molesta tanto? No tienes razón, entonces como... Y lo que nos está Ya, diciendo entonces es que sí permanece la tendencia. sí, un poco, pero se moldea un poco. No, no la estoy señalando, solo para que nos sirva de ejemplo cómo nuestras características de temperamento se mantienen en el tiempo, aunque lo moldeemos, ahí está, es parte de lo que somos, y no es malo, solo es parte de lo que somos, ¿verdad? Así es que esto es muy, muy interesante, Reina, porque tendemos a minimizar o a estigmatizar a los niños que tienen temperamento difícil, temperamento irritable. Y los niños que son más fáciles, más acomodables, son tan lindos, tan tiernos, y tendemos a hacer eso, pero entendiendo a los niños, entendiendo su temperamento, sabemos que tienen necesidades diferentes, ¿verdad? Esto es así. Gabriela Martínez levantó la mano. Es que tengo una duda, pero creo que ya se resolvió, pero igual la quiero hacer. Que si entonces no hay una edad límite para poder moldear el temperamento, o para poder, o sea, ya escuché que no se puede cambiar, pues que siempre va a ser ese, pero no hay una edad límite. Es más fácil en los primeros años de vida. Es mucho más fácil en la primera infancia, ¿verdad? De los 0 a los 7 años. Cuando el cerebro es tan plástico y todo esto se graba, es mucho más fácil. Después que hay un periodo de latencia y en la adolescencia se vuelve complicado si no se enseñó a usar la fuerza y el temperamento, pero es más fácil ahí. Y claro, en la adultez ya es una decisión que uno toma, ¿verdad? Sí, es decisión definitivamente. Quiere o no quiere moldear el asunto con esto, ustedes, es que hay que apreciar el temperamento con el que nacimos. No lo pedimos, se nos fue dado. Se nos fue dado y así nacimos. Hay que apreciarlo y hay que transformarlo si no nos está sirviendo, ¿verdad? Para nuestro mayor beneficio. Pero ya una decisión adulta.
Se nos está acabando el tiempo y todavía me hacían falta como 500 diapositivas. Me gustaría que termináramos con 2, 3 comentarios sobre lo que aprenden hoy, con lo que se quedan de aprendizaje al día de hoy. Me gustaría escuchar los aprendizajes de Dulce Capuano, Krista Rothman y David Dardón. ¿En ese orden o puedo Sí, en empezar ese yo? orden puede ser. A mí me pareció como re curioso todo eso, lo del temperamento, de que es como no permanente, pero sí persiste, y de que muchas veces eso va a definir, pues, cómo nos traten en la niñez y cómo nos crían, va a definir cómo vamos a ser en un futuro. Y como que es bastante importante el ambiente en el que uno se desarrolla cuando es pequeño. Ok. Gracias. Yo quería decir dos cosas. La primera es que yo aún le doy tutorías a un niño de 14 años, pero él fue criado súper mega abandonado, o sea, él sin nada nada con su familia, y entonces quería saber si a los 14 años todavía se podía cambiar o no. O sea, como, ¿qué? Es que aquí está mi tía, es la que me lo está diciendo. Es que no le escucho bien. Es la que lo quiere decirlo. Hola, es que Buenas estoy acompañada. noches. Es que tenemos este niño que le estamos dando tutorías. Es un niño que de chiquito fue muy abandonado. La mamá lo dejaba solo a los 7 años. Desde las 8 de la mañana se iba a trabajar y regresaba a las 5 de la tarde, le dejaba la comida. Y ahora que he estado viniendo aquí, tenemos 2 meses con Krista de estarle dando tutorías y nos ha parecido un niño muy introvertido y le cuesta hablar, le cuesta escribir. Y ahora que escuchaba yo, porque estaba aquí con Krista, ¿cómo puede todo esto afectarle en su autoestima, en su ego, en su desarrollo y en su crecimiento? ¿Cómo tratar a un niño con ese trauma que pudo haber tenido de chiquito de abandono? Bueno, ¿cómo le puede afectar? Le afecta en absolutamente todo, ¿verdad? Imagínense si nuestro cerebro se desarrolla con afecto y te dejan encerrado todo el día, lo que esto significa. ¿Y cómo tratarlo? Es dentro de lo que ustedes pueden hacer nada más, quienes ven a esta criatura, trátenlo con conductas tiernas como de un adulto que se preocupa por un niño, con mucha conducta parental, se le dice, ¿verdad? Como conductas maternales. No, mamá, que lo trate como bebé. Eso creo que lo dejamos claro hoy, ¿verdad? Si usted trata a alguien como bebé, lo inutiliza. Pero con conductas de maternales, de preocupación por el niño, de satisfacer sus necesidades, para aliviar esa necesidad en su cerebro. Es lo que uno puede hacer. Gracias, César. Krista, ¿cuál es su aprendizaje? Es que usted se fue por la tangente. Mi aprendizaje. Su aprendizaje de hoy. La verdad Quiero es ver si que realmente estuvo. sí estuve en la clase, César. Pues la verdad es que aprendí que, bueno, primero que todo, que no hay que tratar a los niños así como bebés, como ustedes dicen, porque, o sea, también quería decir un ejemplo, ¿verdad? Cuando mis papás, con lo mismo que usted está diciendo su paciente, con sus hijas, eh, cuando mis papás se separaron, mi mamá agarró a mi hermano como que si fuera, o sea, su bebé hasta que tuvo mi hermano como 12 o 13 años, o sea, él dormía con mi mamá, o sea, mi mamá le hacía todo, hasta que mi papá un día así, o sea, le dijo que ya no, pues, o sea, que ya estaba grande y que ya tenía que empezar a independizarse. Ok. Y David.
Bueno, yo creo que hoy la verdad es que aprendimos bastante, o sea, y empezando desde el video que nos enseñó al principio, desde a poder identificar las funciones del cerebro, sí, las funciones del cerebro que van a manejar las emociones. Hasta incluso de las cosas que más me parecieron interesantes fue lo que usted comentó de la relación que había con los niños en el ejemplo, en el experimento del marshmallow, ¿verdad? De cómo el manejo y control de las emociones desde una edad muy temprana van a determinar bastante cómo la persona se comporta en decisiones más importantes a lo largo de su vida, ¿verdad? Y tal vez lo otro, o sea, lo segundo que me pareció más importante es lo que mencionó de la importancia del vínculo, ¿verdad? Y de que no solo tiene que haber, o sea, también tiene que haber cierto límite en ese vínculo para que no se dañe, porque toda relación que el niño va a tener, principalmente en los primeros años, va a jugar un papel muy importante para poder generar una buena relación y entendimiento y manejo de las emociones. Ok. Vamos a continuar el lunes con este mismo tema, no lo hemos agotado. Me súper interesa, como les decía al principio, que expliquemos el desarrollo emocional y la patología desde el punto de vista neurológico. Esto tiene una base neurológica y es bueno que usted como profesional sepa de qué está hablando y la base científica que esto incluye, ¿verdad? No solo decir, es que el niño se porta mal porque es que quiere llamar la atención. No, eso no lo vamos a decir nosotros nunca, ¿verdad? Hay una razón por la que eso pasa. Y me interesa mucho que conozcan ustedes que son todavía muy jovencitos, que conozcan esta dinámica del desarrollo del ser humano y cómo la crianza es básica para generarnos como personas. Cómo moldea esto nuestra mente. Va moldeando nuestra mente y lo que seremos en el futuro. Que tengan feliz noche, descansen el fin de semana. Que estén bien. Feliz noche, César. Gracias. Feliz Buenas noche, noches, César. gracias. Feliz noche, feliz noche. Espérenme, eso no puedo salir todavía. ¿Por qué? Es que como que se trabó un poco mi compu, pero ahí está. Y hoy sí no lo Feliz vi en la noche. clase usted, ni participó ni nada. Es que eso de las neurociencias sí no se me da. O sea, medio lo entiendo, pero tampoco así para dar comentarios así tan elaborados, ¿no? No, pero de los otros temas sí. Ayer participó. Ajá, ayer sí. ¿Dio la palabra? Me No, que extraña. participe. Es bueno oír su opinión. Yo sé, yo sé. Pelo, ¿ah? ¿Ah? ¿Se cortó el Sí, pelo? cabal, pero me corté bien corto porque así me dura. Pues está bien feo. A ver qué tal, va. Adiós, Karin. Feliz Descanse. noche. Adiós.